no te sientes libre porque tienes que estar cuidando de cómo vas a actuar. Máxime, considerando que si asistes a una iglesia, debes estar consciente de que tu testimonio debe ser congruente. O simple y sencillamente no te preocupa porque tu forma de ser es el resultado consecuente de aquel que está viviendo dentro de ti. Responderemos esta y otras preguntas más en los próximos minutos. Acompáñenos entonces en este breve estudio de la palabra de Dios que se ha titulado para esta semana, Compártelo. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y estoy en el capítulo 50 y el verso 4. Y dice la palabra de Dios: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzadas. Es importante el hecho de que si es de sabios y el principio de la sabiduría está en tener una relación íntima con Dios, por lo tanto entonces tienes una lengua para hablar acerca de la relación íntima que has encontrado con el Señor. Para saber hablar palabras alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Un corazón, como diría Salomón, un corazón que te escuche, Señor. Pues bien, la palabra necesidad es una palabra etimológicamente compuesta del prefijo ne, no, y se da necesidad que viene de ceder. O sea, en otras palabras, etimológicamente, no es posible que lo dejes para después. No es posible ceder. No te es imposible permitir pasar sin hacer algo que te es forzoso, que lo sientes por dentro, que no lo puedes evitar. Y eso precisamente fue la experiencia de Pablo, de Juan, de Pedro, de los discípulos. Veamos en el caso de Pablo, y estoy ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios. Estoy en Primera de Corintios, estoy en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 y el verso 16. Primera de Corintios 9, 16. Este texto da el resultado de aquello que le es inevitable. A Pablo él no podía cederlo. Dice la palabra de Dios en el verso 16 del capítulo 9 de 1 de Corintios: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es que me es impuesta la necesidad. No lo puedo dejar de hacer. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y es el mismo caso de Juan y de Pedro. Y esto lo encontramos registrados en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y el verso 20. Dice la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 4 y el verso 20. Aquí está: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La misión es clara. Tenemos que hablar acerca de Jesús. Hay algunos que dicen que cada quien tiene una misión distinta. Apreciados amigos, hermanos, perdón, pero eso no es verdad. Desde el punto de vista de Dios, el Señor no está diversificado. Él tiene una experiencia y quiere tenerla de manera personal contigo. Y el resultado de que tú tengas a Jesús dentro de ti, que ya no vivas tú, que viva Jesús en tu lugar, será exactamente el mismo resultado que transformará mi vida y que ha transformado la vida de los demás, para que todos lleguemos a ser imagen y semejanza del Creador. Esta misión está claramente definida. Iniciemos desde la primera parte, que se encuentra en Marcos, en el capítulo 16 y el verso 10 y el verso 15. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí es interesante el hecho de que tenemos que empezar por comprender qué significa en este caso la palabra evangelio. Evangelio, sí, como lo hemos sabido muchas veces, significa las buenas nuevas. Es una buena noticia que salimos anunciando. Filipides es a quien se le acredita la leyenda de aquel corredor de maratón de los 42 kilómetros que llega a Grecia anunciando: hemos vencido, hemos vencido. Y la palabra que utilizó fue Nike o Nike, que significa hemos vencido, de ahí la marca de unos artículos deportivos. Ahora bien, era muy importante y era usual que el pueblo estuviese esperando en medio de un conflicto que se anunciara que el rey todavía estaba vivo. Y esta fue exactamente la experiencia de los discípulos de Emaús.
El Rey o el Cristo vive. Él ha resucitado. Una vez se encuentran ellos con Jesús, estos discípulos no esperaron a que amaneciera, no consideraron si estaban cansados. Es más, obviaron el peligro de viajar de noche, regresaron inmediatamente a Jerusalén, llevaban una noticia que con urgencia era esperada por aquellos que se sentían afligidos, que estaban en medio de una angustia porque no sabían qué hacer ya. Se habían olvidado de la promesa de que Él resucitaría. Era necesario que alguien llegara a corroborarlo. Llegaron estos dos discípulos y llegaron diciendo ningún otro mensaje, más que el más importante: Él ha resucitado. Más importante de que se ha muerto, más importante de que si vino. El punto es que ha resucitado, porque esto implica no solamente el vencimiento de la muerte, el vencimiento sobre el pecado, sino que asegura y garantiza la esperanza de salvación y de vida eterna para ti y para mí, al aferrarnos a Él. Porque así como Él resucitó, resucitaremos nosotros también, dado que no somos nosotros los que vivimos, sino que vive Él dentro de nosotros. Qué gran esperanza entonces la de este mensaje. No hay ningún otro mensaje más importante. Tal vez tú te preguntarás, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo no tengo la habilidad. A mí no se me queda todo lo que está en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo predicar? No es necesario. Mira, el caso de Pedro no es tu caso. Seguramente no es el caso de la mayoría acá. Pedro era prácticamente un indocto, ¿no? Se le consideraba un vulgar pescador, pero eso sí, era un buen comunicador de todo lo que le estaba sucediendo. Y yo te puedo asegurar que tú de igual manera, cuando estás entusiasmado, comunicas tu experiencia, el amor que sientes por otra persona, el logro que has llegado finalmente a tener, la conquista que has conseguido. Y esto lo puedes comunicar. El amor que manifiestas hacia tus padres, la alegría de que finalmente pues ahora tienes un hijo, o que has conseguido un trabajo, o que has ascendido, etcétera, o que tienes un mejor ingreso, qué sé yo. Hay tantas cosas que constantemente nosotros vivimos dando testimonio, vivimos diciendo qué es lo que ha sucedido. La palabra de Dios implica lo siguiente entonces. Para esto vayamos, ¿qué les parece? A 1 de Juan en el capítulo 1, verso 1 y también el verso 3, que es la fórmula a la cual tú y yo nos podemos acoger para poder anunciar a Jesús. Pero es que hay una cierta condicionante. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión en nosotros. Apreciados amigos y hermanos, no tienes que inventar absolutamente nada. No tienes que aprenderte de memoria absolutamente nada. Solamente cuentas tu experiencia, pero aquí viene el inconveniente que hablábamos. Tú no puedes contar una experiencia que no tienes. Tú no puedes hablar de un Jesús que no conoces. Necesitas previamente haber establecido una relación íntima con Jesús, abrirle la puerta del corazón, dejarle entrar para entonces poderle contar a otros las maravillas de Jehová. Y eso fue exactamente lo que hizo Pedro. Y se convirtió en el sermón más elocuente al punto que se bautizaron 3,000 personas. Imagínate. El sermón más elocuente, el testimonio que más convence es aquel que surge y nace de nuestra experiencia. Le enseñas a otros cómo salir adelante porque simple y sencillamente tú has salido adelante. Es tu experiencia. Así que, apreciado amigo y hermano, hablar acerca de las cosas cotidianas del mundo es fácil, es sencillo, pero tú convences y llegas a lo más profundo del corazón cuando no eres tú el que está hablando, sino que es tu experiencia. Y en el caso de hablar de Jesús, decir que Él ha resucitado es porque previamente ha resucitado en ti. Y para hacerlo con poder, para hacerlo con autoridad, tienes que acudir a aquel que es el único que convence de todo pecado y guía a Jesús a toda verdad.
Y esto lo encontramos registrado en el libro de Hechos. Y estoy ahora dirigiéndome siempre dentro del Nuevo Testamento al capítulo 1 del capítulo del libro de Hechos, en el capítulo 1 y el verso 8. Dice la palabra de Dios: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Recibir poder. Sí, la clave para hablar de Jesús surge de la experiencia personal de Jesús en mí, que entonces, llenándome de su espíritu, hace que sea incontenible, que dé a conocer la extraordinaria noticia de que Él vive, que Él ha resucitado, porque me ha resucitado a mí, me ha sacado de entre los muertos. El mensaje no es otro, más que, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, y tal lo cual le sucedió a Pedro, y estoy en el verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, esa que está haciendo en tu vida, esa que hace diariamente y que parece que tú y yo lo consideramos como algo trivial y sin importancia, porque nos hemos acostumbrado a recibirlas, pero cada amanecer, cada posibilidad que tenemos de poderle decir a otros cuánto les amamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la oportunidad de poder estar respirando cuando hay otros que están falleciendo, la oportunidad de poder gozar de esta naturaleza y de ver el cielo que cuenta la gloria de Dios y declara la obra de sus manos. Qué maravillosa oportunidad de amar y ser amado. Y se hace con autoridad, pero como decíamos previamente, porque tienes una experiencia personal con Jesús. Ahora, es inevitable que se anuncie. No lo puedes contener. Y para eso te voy a dar un ejemplo, y es el que surge en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y estoy ahora en el capítulo 10 y el verso 10. Números capítulo 10 y verso 10, y dice la palabra de Dios: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Tome nota, la palabra de Dios está diciendo que los sacerdotes, aquellos que representaban al Señor, estaban tocando las trompetas, el instrumento que llamaba la atención, pero lo tocaban no en cualquier parte, lo tocaban única y exclusivamente sobre los holocaustos, sobre los sacrificios de paz. Sobre aquel que... Y en el holocausto, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Había un cordero. Se estaba anunciando que Jesús es la única opción de salvación y de vida eterna. Vamos, ¿no es acaso el mismo mensaje entonces que se traslada hasta nuestros días? Él vive, ha resucitado, ha ocupado tu lugar y te está brindando la oportunidad de que vuelvas a ser llamado Hijo de Dios, vivo para la eternidad. Dentro de este contexto, ustedes dirán, pero esos serán los sacerdotes del tiempo del templo de Moisés. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9, un texto que con frecuencia hemos estado utilizando. Dice la palabra de Dios, ahora estoy en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Nosotros, vosotros, ustedes, tú, somos linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes representantes reales del Rey, nación santa, es que ya no vivimos nosotros, vive el santo dentro de nosotros, pueblo adquirido por Dios. Sí, en la cruz del Calvario Él ocupó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Y no es acaso esto las maravillas de Jehová que anunciaba Pedro y que anunciaron todos aquellos en el aposento alto cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo? Apreciado amigo y hermano, inevitablemente anunciamos a Jesús. Y esto nos lleva entonces a la siguiente conclusión. Tú puedes simplemente escuchar del Señor y no dejarle entrar. En ti entonces, razonablemente, no habrá el motivo ni ningún deseo de podérselo compartir a otros. Incluso podrás decir, me da pena, me da vergüenza, ¿qué les diré? Pero en el momento en que en verdad te dejas arrebatar por el poder del Espíritu de Dios,
que le abres tu corazón, que deseas profundamente establecer una relación íntima con el Señor y te mueres tú para que viva Él en tu lugar, entonces, aunque no abras tu boca, tu propio estilo de vida, tu propia manera de ser, estarás diciendo a otros que ya eres diferente. ¿Te ha sucedido acaso que te dicen, usted ya no es el mismo de antes? ¿Cómo ha cambiado? Y es la maravillosa oportunidad de decir que has llegado a ese punto, no gracias a ti, sino que Jesús te ha ido transformando. Y esa es una maravilla extraordinaria, porque es una maravilla, una transformación que te dirige hacia la eternidad. Así como Pedro no podía ocultar al Jesús que conocía en el mesón, así como Moisés no podía ocultar haber estado en la presencia de Dios, de igual manera, todo aquel que se encuentra con Jesús inevitablemente se le notará. Regresamos a casa, sí. Y en nuestro rumbo de regreso a casa, y en lo que salimos de este mundo, inevitablemente el mundo sabrá que hay un pueblo por el cual el Señor viene, que el ángel de Jehová acampa alrededor de él y los protege, y que va poderoso como poderoso gigante delante de él. Sabrán que no le falta comida porque no se ha visto a su siervo desamparado ni a un justo que mendigue pan. Y verán que todo en tu vida te viene bien porque simple y sencillamente amas al Señor.